Bendiciones, hermanos, hermanas, en esta mañana. Damos gracias a Dios. Hemos podido tener el privilegio de estar hoy acá en la casa del Señor. Ya hemos cantado, hemos alabado a Dios, hemos testificado también de las maravillas de Dios y ahora nos disponemos a escuchar su palabra. Hemos tenido estos dos textos, estas dos lecturas. Seguimos en el libro de Deuteronomio y ahora también con este texto de Colosenses, la carta a la iglesia en Colosenses. El tema, viviendo en comunidad, una propuesta restaurativa de Dios en Cristo. La temática general que nos acompaña este mes, hemos dicho, es el discipulado. ¿Qué significa para nosotros seguir a Cristo? ¿Qué significa ser discípulo, ser discípula de Jesús? Y particularmente el día de hoy quisiera que reflexionemos en esta propuesta de Dios, en este plan, en este proyecto de Dios para toda la humanidad. Pero nosotros somos partícipes ya de, como dice Pablo, de estos primeros frutos. Nosotros somos esas primicias de Dios. Pero Dios quiere, como lo hemos dicho los domingos anteriores, que toda la humanidad pueda disfrutar de la plenitud de vida que Él tiene para todos en Cristo Jesús. El libro de Deuteronomio, hemos mencionado, es un plan, es un proyecto, es una propuesta. El pueblo está por entrar a la tierra y en la lectura que hacíamos precisamente se le recuerda al pueblo que van a entrar a la tierra que es la promesa de Dios. ¿Y qué tienen que hacer en la tierra para que les vaya bien? La propuesta es bastante sencilla. Oye, Israel, estas palabras que hoy te mando. Esta ley, estos estatutos, estos mandamientos. Y atesóralos en tu corazón para que los pongas en práctica. 3 verbos, 3 acciones. Primero se nos pide escuchar atentamente a Dios. Oye, Israel. En la lectura aparece 2 veces el verbo y se conoce también como una oración de los judíos, ¿no? El Shema. Oye, Israel, estas palabras. Luego más adelante dice, oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Algunos ven ya en este texto un monoteísmo incipiente para el pueblo hebreo, pensando sobre todo en el tema de la idolatría. El pueblo va a entrar a una tierra donde hay otros dioses y donde la tentación de rendir culto a otras divinidades y abandonar a Yahvé, el Dios de Israel, pues era una realidad. Y es ahí donde el llamado es importante. El Señor tu Dios, el Señor es uno y no hay otro Dios fuera de Él. Entonces el pueblo está invitado a escuchar a Dios y a dirigir su mirada a este Dios, que no admite otros dioses, que no admite que el pueblo rinda culto a otras divinidades. Y para ello entonces es importante el tema acá del corazón. Y me gustaba mucho, ¿no?, el último canto de las alabanzas, donde se pide a Dios que pueda renovar nuestros corazones. Porque en este texto que hemos leído hay que escuchar a Dios. Hay que escuchar lo que Dios demanda y lo que Dios quiere de nosotros.
como pueblo de Dios. Pero hay que atesorar eso en el corazón, para que lo pongas en tu corazón, para que lo guardes en tu corazón. En la cultura hebrea, el corazón no solamente está vinculado a las emociones, como en nuestra cultura más occidental, que cuando pensamos en el corazón generalmente pensamos en emociones y de manera muy particular en el amor, pero de una manera también como muy romántica. Entonces hablamos del corazón cuando pensamos en la relación de los novios, por ejemplo. También dibujamos corazones cuando viene el Día de las Madres y queremos también expresar el amor. Pero además de eso, para los hebreos, el corazón es el asiento de la razón. Es donde se puede reflexionar, es donde se puede meditar, es donde se puede pensar, razonar. Por eso a mí también me gusta mucho lo que Pedro nos dice en cuanto a la fe. Ustedes tienen que dar razón de la fe que tienen. Es una fe entonces que no solo se vive a partir de las emociones o de los sentimientos, que es bueno que nos emocionemos, es bueno que expresemos ese amor que sentimos a Dios, pero Dios quiere que meditemos la palabra, que reflexionemos sobre lo que Él demanda de nosotros, que sea una fe que se razona y se fundamenta. Por eso el corazón en la mentalidad hebrea tiene que ver precisamente con aquello que puede dañar o puede edificar. Cuando Jesús dice, lo que contamina al hombre o al ser humano no es lo que entra, sino lo que sale de su corazón. Lo que sale de nuestro corazón puede ser positivo, puede construir, puede bendecir, puede ser de provecho. Pero igualmente de nuestro corazón pueden salir cosas que perjudican, que nos dañan a nosotros y a otros. Y por eso el proverbista nos invita que entre todo lo que se guarda, lo que más debemos de guardar es nuestro corazón. Porque de ahí también emana la vida. Entonces es importante que esta ley de Dios podamos meditarla. Cuando se dice atesórala en tu corazón, también se nos está diciendo medita en ella, como dice el Salmo. Medita en la ley del Señor de día y de noche. Que esta ley de Dios te acompañe cotidianamente. Por eso dice también, la enseñarás a tus hijos al levantarte, cuando estés en casa, cuando vayas de camino y al acostarte. En todo momento de tu vida debe de estar presente esta ley de Dios, este deseo de Dios. Porque si escuchas y guardas en tu corazón esto que Dios te dice hoy, te irá bien en la tierra a la cual vas a entrar. Dios quiere, hemos dicho durante estos domingos, Dios quiere el bien para nosotros. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que tengamos vida abundante, vida plena, y que podamos disfrutar de esa vida en Cristo. Pero eso significa también de nuestra parte, como decíamos el domingo pasado, cuando hablábamos del pacto, que cuando hay un pacto hay dos partes por lo menos. Y Dios ha hecho su parte.
Y Dios ha puesto delante de nosotros el camino de la vida y pide que podamos escoger ese camino. Nuestro compromiso entonces de seguir a Cristo nos lleva a reconocer primero que somos comunidad, que somos la comunidad de creyentes, que estamos asumiendo esta demanda de Dios, de escuchar a Dios, de atesorar sus palabras en nuestros corazones y luego ponerlas en práctica. Los 3 verbos claves que aparecen en el libro, en el texto de Deuteronomio que estábamos compartiendo. ¿Y cómo resumimos? Ya hemos hablado de este resumen, ¿no? ¿Cómo resumimos entonces lo que Dios quiere? Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas. El Señor se convierte en el centro de tu vida. Y al hacerlo, lo demás es fácil. Si amamos con sinceridad a Dios, pues es más fácil cumplir con aquello que Dios demanda. Y el resultado será lo que nosotros hemos testificado. Dios nos ha bendecido. Dios está con nosotros. Dios camina a nuestro lado. Dios prospera la obra de nuestras manos. Porque es Dios el centro. Porque es Dios quien es glorificado en nuestras vidas. Y a través de esa vida que se entrega a Dios en amor, que nosotros podemos como comunidad también disfrutar de la restauración, de esa restauración de la que estábamos también cantando. El fundamento entonces de la vida en comunidad sigue siendo el mismo. Cuando vamos a Colosenses, se nos habla de una nueva creación. Hablábamos el domingo pasado de un nuevo pacto, de una nueva alianza que Dios establece con nosotros a través de Cristo Jesús. Y en la carta a los Colosenses se nos presenta esta nueva creación en Cristo como una vida nueva, una comunidad alternativa, una comunidad en resistencia. Estas cartas, como Colosenses, la carta a los Efesios, no sé si ustedes han hecho una lectura un poco comparativa y se van a dar cuenta que hay muchos temas en común. Y estas comunidades cristianas fundadas por Pablo estaban viviendo ciertas crisis. Y recordemos que las cartas se escriben principalmente cuando el apóstol no puede estar presente, no puede visitar las iglesias, pero se da cuenta que hay problemas, que hay situaciones que necesitan ser atendidas. Por eso las cartas tienen un énfasis pastoral muy importante. Buscan acompañar a las comunidades cristianas en su caminar y a resolver situaciones que están viviendo. Estamos probablemente frente a una segunda, algunos piensan que podría ser una tercera generación de cristianos y cristianas que reciben la carta de esta comunidad en Colosa. Hay amenazas, hay filosofías que están amenazando a las comunidades y muchos cristianos y cristianas se están involucrando en estas nuevas y peligrosas ideas.
Cuando uno lee los primeros capítulos de la carta, uno se encuentra, por ejemplo, con que parece ser que se rendía culto a los ángeles. Y eso hace un eco interesante con Deuteronomio. El Señor tu Dios, el Señor uno es. Y no tendrás dioses ajenos. Ahora estas comunidades tienen ciertas prácticas y es importante esta carta para volver a afirmar la fe en Cristo Jesús. Y acá se nos va a presentar a Cristo como aquel que tiene la plenitud. Nuevamente se habla de Jesús como este logos preexistente que estaba con Dios al principio y que todo lo que se crea a través de Cristo y para Cristo. Es una referencia importante para el contexto que están viviendo estas comunidades. Por otro lado, pueden haber amenazas a nivel social. Recordemos, la sociedad en este momento, y probablemente no ha cambiado mucho, tiene jerarquías. Los seres humanos somos buenos a construir pirámides. Y entonces hay quienes tienen poder, ostentan el poder, y este poder es económico, es político, puede ser religioso. El emperador romano, luego toda la estructura del imperio. El varón también es considerado como parte de esa pirámide. Luego estaban las mujeres, que en la época pues no tenían mucha participación. Por ejemplo, en ciertos lugares y en ciertos espacios debían de guardar silencio las mujeres. Era una sociedad dominada por los varones. Luego venían los niños y las niñas, que no tenían tampoco un estatus de persona, porque no eran adultos. Y en la parte más baja de la pirámide encontramos a los esclavos, esclavas. ¿Cómo vivir esas estructuras y esas relaciones en esta nueva comunidad de fe? Y ahí es donde se nos presenta la comunidad y el seguimiento a Jesús como un reto, como un desafío para ser comunidad alternativa y en resistencia. Cuando estamos en Colosenses y el texto que hemos leído, y podemos volver Colosenses 3, en la primera parte de este capítulo se nos recuerda que dependemos de Dios y que nuestra mirada está puesta en Dios. Miren las cosas de arriba, no se distraigan con las cosas terrenales, porque esa es una tentación y es muy fácil distraerse. Pero se nos invita nuevamente a volver nuestros ojos a Dios, como en Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios. Él tiene que ser el centro de tu vida. Lo amarás con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Ahora se nos aconseja volver a Cristo. Luego se nos dice que hemos muerto para el mundo. Y esto nos recuerda precisamente los elementos esenciales de nuestra fe cristiana. El bautismo, como símbolo de haber renunciado al mundo y haber asumido esta nueva vida en Cristo Jesús. Hemos muerto con Cristo, dice Pablo. Y en el bautismo hemos resucitado también con Cristo a una nueva manera de vivir. Luego hay varios consejos. ¿Qué significa esa nueva manera de vivir ya puesta en práctica? Bueno, significa que hay que abandonar ciertas prácticas,
que hay que deponer ciertas actitudes, que hay que revisar nuestra vida a la luz de Jesús, de lo que significa Jesús para nosotros. Se habla en otras partes de tener la mente de Cristo, de sentir o tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, de tener el corazón de Cristo. Y el canto nos invitaba a eso. Renuévame, Señor, renuévame. Pon en mí tu corazón. Qué maravilloso, ¿no? Pon en mí tu corazón. Y que podamos sentir como Cristo, pensar como Cristo y vivir como Cristo. Ese es finalmente el desafío que tenemos cuando decimos que somos comunidad de discípulos y discípulas de Jesús. Y entonces se nos dan varios consejos. Ya no haya en ustedes este viejo vivir. Se habla del viejo hombre. Sean renovados en este nuevo hombre, o como Pablo también lo dirá en otro momento, esta nueva creación. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Y las cosas viejas han pasado, han terminado. Y he aquí, Dios hace cosas nuevas en Cristo Jesús. Un Dios que lo renueva todo, que lo transforma, que lo cambia todo. Ese es nuestro Dios. Y nosotros queremos ser parte de esa nueva vida en Cristo. A partir del verso 10, me parece, hay una insistencia en esta nueva manera de vivir. Pero hay una insistencia en la novedad, en lo novedoso, que atraviesa la Biblia desde la creación. Dios crea un mundo, pero sigue recreándolo, sigue cambiando las cosas, sigue renovándolo. Es más, hasta Dios se renueva. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Y en Apocalipsis, este mismo Dios toma la palabra al final para decir, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Es el Dios de la novedad, que nos sorprende todos los días, porque siempre hay algo nuevo. Dice el verso 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revestidos del nuevo hombre, que es a la imagen de Jesús. Jesús representa la nueva humanidad, la nueva creación. Él es el modelo. Y nosotros somos las primicias también. Somos los primeros frutos de ese nuevo mundo que Dios quiere y que ya comenzó con Cristo Jesús. Y se nos invita a revestirnos de esa novedad de Dios, donde ya no hay diferencias. Y aquí volvemos al tema social que viven estas comunidades cristianas. Porque estas diferencias habían sido utilizadas para la violencia, para la injusticia, para la opresión. Mujeres que deben de callarse, que no pueden participar, que deben de estar sometidas. Una niñez que también estaba en una situación de sometimiento frente a los adultos. Amos y esclavos. ¿Cómo vivir ahora en esta nueva comunidad donde las cosas son nuevas?
y donde Dios quiere que podamos ser restaurados y disfrutar de la vida plena. Entonces, este texto les va a recordar otros pasajes probablemente, donde ya no hay griego ni judío. Las diferencias culturales se acaban en Cristo Jesús. Porque a veces esas diferencias también pueden provocar violencia. Hay de repente una cultura dominante. La cultura de los imperios históricamente se ha presentado como una cultura dominante. Y entonces de repente despreciamos lo nuestro porque queremos vivir a la gringa, por ejemplo. Entonces lo nuestro pierde valor. Es más, hasta se niega. Nos da vergüenza. Pero ya no hay judíos ni griegos. Ya no hay temas religiosos, circuncisión, incircuncisión. Que si practico esto y el otro practica aquello, o yo lo hago mejor que el otro. Libre y siervo, culto o inculto. En Gálatas, Pablo también va a decir algo parecido. Porque en Cristo Jesús somos uno. Y ya no hay judío ni griego, también lo dice ahí. Pero allá en Gálatas, Pablo propone también otra diferencia que marca violencia. Tampoco hay varón y mujer. Como un tema de diferencia. Las diferencias deberían de ser asumidas como parte de esa pluralidad de la creación de Dios. Dios nos ha hecho diferentes, sí. Pero la diferencia no debería de ser el pretexto para violentar al otro o a la otra. Para oprimir a otros. O para discriminar a otros. El hombre a veces, por ser hombre, por ser varón, creemos que tenemos derecho, casi un derecho divino, de violentar a las mujeres. Y eso nos ha marcado negativamente a lo largo de la historia. Los adultos, por ser adultos, creemos que tenemos derecho de violentar a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Y eso nos ha marcado negativamente. Y ha dejado heridas profundas en muchos. El que tiene dinero o el que tiene cierta posición de poder puede creer que tiene derecho de violentar al que no lo tiene. Y por eso es que en Cristo se derrumban nuestras pirámides, se derrumban nuestras soberbias. Porque Cristo, siendo Dios, se humilló y asumió el lugar más bajo de la pirámide. Se volvió doulos, se volvió siervo, se volvió esclavo y nos dio ejemplo de lo que es la diaconía. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos. El texto nos invita entonces a asumir la actitud de Cristo, el pensamiento de Cristo, la vida de Cristo. Y eso derrumba nuestras pirámides. Eso nos ubica en una relación de hermanos y hermanas, todos hijos del mismo Padre. Por eso estas comunidades eran comunidades alternativas y en resistencia. Porque eran un modelo distinto de vida de lo que se miraba en el mundo, en la sociedad.
Cuando Juan dice no amen el mundo ni las cosas que hay en el mundo, bueno, a veces las pensamos muy trivialmente, ¿no? Bueno, esa música es mundana. Podría ser, y hay que tener cuidado, porque recuerden que hay que cuidar el corazón. Pero son esas formas de vivir, esas estructuras que nos creamos los seres humanos, que no nos ayudan a vivir la plenitud de la vida en Cristo. Porque producen muerte. Una mujer maltratada, pues una mujer que muere todos los días. Niños y niñas que sufren violencia y en los lugares donde se supone deberían de tener protección y cuidado, que es su casa, su hogar, a veces se convierten en los lugares más violentos y mueren cada día. Por eso el Evangelio nos desafía, porque el Evangelio es vida y Dios quiere vida. Oye, Israel, mis palabras, atesóralas en tu corazón, ponlas en práctica para que te vaya bien, para que disfrutes de la bendición de Dios. Podemos entonces pensar en esta nueva vida que tenemos en Cristo, que también es una invitación a cultivar nuestra espiritualidad. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es relacionalidad. La espiritualidad se vive en relación con. A veces hemos reducido la espiritualidad a nuestra relación con Dios. Pero nuestra relación con Dios tiene que ver con mi relación conmigo mismo. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me trato? ¿Cómo me valoro? ¿Cómo me siento yo conmigo mismo? Cuando mi relación con Dios es una relación de amor, es una relación en la que yo disfruto de esa bendición cotidiana de Dios y puedo sentir el abrazo de Dios, la cercanía de Dios, su amor. Entonces yo aprendo a amarme también, a valorarme. Tiene que ver con la relación que tengo con mi prójimo. Porque de ese amor que tenemos con Dios y de ese amor propio se desprende ese otro amor, el amor al otro, a la otra. Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ahí está la medida del amor que podemos dar a los otros. Yo no puedo amar a otros si yo no he aprendido a amarme a mí mismo. Yo no puedo respetar a los demás si yo no he aprendido a respetarme a mí mismo. No puedo valorar a otros si no me valoro a mí mismo. Y todo eso fluye de mi relación con Dios. ¿Cómo veo también la creación de Dios? Esa es otra relación. ¿Cómo cuidamos del entorno en que vivimos? Y participamos de esa vida plena también ahí. Entonces, hablar de espiritualidad bíblica y espiritualidad cristiana es hablar de las relaciones, de todas nuestras relaciones. Y ser renovados en Cristo y vivir la nueva vida en Cristo es también pensar en las relaciones. Cuando el texto de Colosenses entonces nos invita a soportarnos los unos a los otros, a tener benignidad, misericordia,
a ser humildes, a tener paciencia. De la manera en que Cristo nos perdonó, perdónense ustedes también. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios va a gobernar en ustedes. Cuando asumimos esa vida nueva en Cristo y comenzamos a vivir estas relaciones nuevas en Cristo, podemos también disfrutar del shalom de Dios. La paz de Dios también los gobernará. Que la palabra de Cristo, dice el verso 16, more abundantemente en ustedes. Oye, Israel, mis palabras, atesóralas en tu corazón. Ahora el consejo en Colosenses es: las palabras de Cristo deben abundar en ustedes. Hay que leer los evangelios, porque ¿cómo voy a recordar yo lo que dijo Jesús? Leyendo y repitiendo y vuelvo. Por eso lo importante para los hebreos: háblale a tus hijos de estas cosas, repítelas cuando se levanten, cuando se acuesten, en casa, en el camino. Escríbela en las puertas, ponlas como señal en tus manos y en medio de tus ojos. Que no se aparte de ti esa palabra de vida. Atesóralas. Que abunde la palabra de Cristo en ustedes, enseñando, exhortándose unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Esa palabra que nos acompaña cotidianamente y que surge de nosotros de forma espontánea. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Lo que salga de nosotros, sea palabra, pensamiento, sean acciones, que todo lo podamos poner en manos de Dios. Seguir a Cristo es ese desafío, poder transformarnos plenamente. Y recuerden, esto no es privado, esto no es un asunto entre Dios y yo solamente. La vida cristiana es pública también, porque estamos llamados a dar testimonio, a testificar con nuestras vidas que Cristo vive en nosotros, que somos nuevas criaturas en Cristo, que somos la nueva creación, que somos las primicias del reino de Dios, y que desde nuestras vidas Dios pueda ser glorificado. Ese es, diríamos, el chiste de ser comunidad. La comunidad de Jesús, que vivimos en plenitud esta renovación. ¿Qué características? Quiero dejar dos preguntas para continuar reflexionando. ¿Qué debemos de cambiar en nuestra vida personal, familiar o como iglesia para decir que realmente estamos disfrutando de una nueva vida en Cristo? Podemos seguir reflexionando. ¿Qué debería yo cambiar? ¿Qué debería yo dejar a veces o asumir algo nuevo para sentir que estoy viviendo esta nueva vida en Cristo? A nivel personal, como familia y como iglesia. ¿Qué características, qué valores, qué actitudes, qué acciones
deberíamos asumir en esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo dejar? Pero también qué cosas nuevas yo necesito traer a mi vida, que son parte del Evangelio. Y repito, la reflexión desde lo personal, pasando por la familia, por la iglesia, y si podemos ir más allá, pensemos también en nuestra sociedad, en nuestras comunidades donde vivimos, nuestros centros de trabajo, nuestros centros de estudio, donde compartimos con otras personas. ¿Cómo podemos seguir testificando? Demos gracias. Señor, gracias por tu palabra que en esta mañana nos invita a ser nuevas criaturas en Cristo, a participar de esta nueva creación que se renueva gracias a Cristo Jesús. Ayúdanos a ver en Jesús el modelo. Que Jesús sea, Señor, nuestro modelo de vida. Que podamos asumir sus palabras, que las podamos atesorar en nuestros corazones y que también podamos ponerlas en práctica. No es fácil. Hay cosas que necesitamos cambiar, que necesitan ser renovadas, transformadas. Pero acercándonos a ti, confiando en ti, es posible. Bendice la vida de cada hermano, cada hermana, de cada familia de la iglesia. Y que podamos participar, Señor, de esa nueva vida y de la vida plena que tú quieres. Y de esa forma podamos testificar al mundo que tú eres real y que en ti, Señor, hay vida abundante. Gracias te damos porque somos parte de esta comunidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.